reunirnos y dar inicio a esta nueva reunión. Quedamos en manos de Lisette, quien va a iniciar con la oración de sellamiento correspondiente. Lisette. Buenas noches para todos. Muy buenas noches. Bueno, entonces empezamos esta noche con la bendición del Señor por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, con tu sangre preciosa, quien nos une, Señor, en nuestra iglesia, en tu iglesia, Señor, en la piedra angular, en la que nosotros todos los seres humanos, la mayoría, en las que creemos en ti. Queremos ser ese testimonio tuyo, Señor, y te pedimos con tu sangre preciosa, seamos sellados, seamos liberados, que haya conversión, Señor, en cada uno de nosotros. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda persona, hechos acontecimientos, a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza y en el mundo en el cual nos uniremos hoy. Señor Jesús, con el poder de tu sangre preciosa, pedimos la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, de nuestro amado San José, patriarca, terror de los demonios, de nuestros santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, de todos los ángeles custodios de todas nuestras familias, amigos, sacerdotes, Señor. Sellamos con tu preciosísima sangre y en la intercesión de cada uno de ellos. Sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella, las personas que el Señor enviará a cada una de nosotros. Con la sangre preciosa, Señor, sellamos todos nuestros trabajos, todas las bendiciones que tienes preparadas para el día de hoy, en esta noche, en esta charla. Nos sellamos, Señor, con tu preciosísima sangre. Y te pido, amado Señor, que selles las puertas, las ventanas, los objetos, las paredes, los pisos, el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde estuvimos el día de hoy y por donde vamos a estar. Los lugares en las carreteras, Señor, si alguna de todas las personas que se han reunido en nuestro grupo, Señor, si alguno está en viaje, Señor, te pido sean sellados con tu preciosísima sangre. Amado Señor, te damos gracias por tu sangre y por tu cruz, Señor, porque con ella somos sanados, somos liberados y sellamos todas las palabras que Pedro va a dirigir a nosotros en la intervención del Espíritu Santo y la intervención de nuestra Madre Santísima. Amén. 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 En esta noche le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos asista, que venga sobre todos y cada uno de nosotros y nos regale sus dones y sus carismas, principalmente que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para escuchar este mensaje que está siendo preparado para el día de hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Hermanos, los invito en este momento a que levantemos nuestra mano derecha y la pongamos hacia la pantalla y vamos a darle gracias al Señor por este hijo tuyo, Pedro Pablo Casas. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que envíes sobre él el Espíritu Santo. Le pedimos, Señor, que pongas carbones encendidos en sus labios para que ese mensaje que Él nos trae en esta noche por voluntad tuya, Señor, llegue hasta nuestros corazones y se anide en ellos y produzca el fruto que tú, Señor, deseas que ocurra en cada uno de nosotros de acuerdo a tu santísima voluntad. Te pedimos, Señor, que cuides de su familia,
que cuides de su entorno familiar, que cuides de todos aquellos que hacen parte de su vida para que sean protegidos de las acechanzas del demonio. Y te pedimos que lo bendigas de una manera especial en esta noche, al ser tu siervo y al estar donando un momento de su tiempo para ayudar a edificar la obra tuya, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos en tus manos, Pedrito. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ya arrancamos entonces de una vez con el tema en términos ya de formativos, ¿no? Muchas gracias, Benito, Jenny. Bendiciones para este grupo, el cual tuvieron a bien invitarme. De entrada, les digo, me siento honrado por la invitación. Espero poder estar a la altura de las expectativas y Dios quiera que lo que vamos a conversar esta noche, pues realmente pues contribuya pues para lo que hacemos, ¿no? Construir el reino. En eso es en lo que estamos. Antes de iniciar, pues me presento. Mi nombre es Pedro Pablo Casas, bautizado, hermano en Cristo con ustedes. La vida me colocó en tanto vocación en el tema de la psicología. Soy psicólogo desde hace ya algunos añitos, formado en la Universidad Nacional, con posgrados también allí. Voy a comentar algunas cosas de las que, en las cuales es ciertamente mi contexto para ubicarnos un poco en el tipo de lenguaje que voy a utilizar. ¿Sí? Pues hago consulta, pero aparte de eso, dicto clases en la universidad. Dirijo un laboratorio de psicología, el laboratorio de psicología de esta universidad. He trabajado en la Universidad del Rosario, en la Universidad Nacional, en la Universidad Iberoamericana. Me certifiqué en detección de mentiras, en el análisis de los gestos, en el análisis de las expresiones. Por eso también les quería solicitar el favor pues, que activaran las cámaras y demás, pues para no sentirme, dijéramos, solo, ¿no? Que eso en estos temas de pandemia, que las distancias no se nos marquen más. Em, y con algunos estudios de teología avalados por la Universidad Santo Tomás y la Unicervantes. En eso es en lo que estamos. Por allá veo a María Cañas, enhorabuena. Sí, veo caras conocidas, entonces hay unas en las cuales la presentación sobra. Sí, enhorabuena. Muy bien, bendito sea mi Dios. Entonces, voy a compartirles una presentación que diseñé específicamente para esta generosa y debo decir honrosa invitación. ¿Me confirman por favor que se vea? Perfecto, ahí tenemos imagen. Sí. Ok, perfecto. Entonces, muy bien. La presentación, tal cual como aparecía en la imagen que nos brindó Benito, se titula así, ¿sí? Pecado, confesión y reconciliación. Esa tríada, ¿sí? Eh, de entrada, advierto, probablemente al finalizar nos sintamos como que hizo falta algo. Y es que cada uno de estos temas, por separado, da para semestres de trabajo. Vamos a hacer una articulación em, pretendidamente muy práctica, pretendidamente muy, dijéramos, aterrizada. Y por aterrizada me refiero no solamente desde nuestra cotidianidad, sino también desde el ejercicio, dijéramos, de nuestras vidas atendiendo a nuestro eje rector, ¿sí? Que es la Sagrada Escritura. Entonces vamos a ver cómo nos va. Les voy a comentar cuál será la agenda de trabajo. La agenda de trabajo será la siguiente. Primero vamos a hablar del pecado, ¿sí? ¿Qué es el pecado? Vamos a hablar de algunos elementos allí. Algunos, pues ustedes ya los dominan y demás. Y ya ahorita voy a comentar por qué esa imagen que aparece allí. Después vamos a hablar del proceso que hay para pecar. Pecar es trabajoso. Sí, o sea, pecar
implica trabajo, ¿sí? Pecar implica esfuerzo. Voy a aclarar eso brevemente más adelantico. Pecar no es fácil, de hecho, a veces uno cree que pecar es simple, pero nos vamos a dar cuenta que pecar como tal nos ha costado trabajo, ¿sí? Implica un proceso. Eso no es que cae de la nada, ¿sí? No es un fruto que cayó de un árbol, no. Eh, Implica unos pasos para pecar, allí lo veremos. Aquí empiezan las cosas polémicas, ¿de acuerdo? Y también alerta de spoiler, como dicen los chiquitines cuando alguien se va a dañar la película con una frase. mm, Empiezan los temas polémicos. No vayan a juzgar hasta que no terminemos y lleguemos a esa parte. Dilema para pecar. ¿Cuándo es necesario y obligatorio pecar? Esa frase, reconozco que pues es polémica. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó a Benito y a Jenny? Se enloquecieron. Trajeron una persona que nos va a decir cuándo es que toca pecar. Calma. Vamos a ver eso del dilema para pecar, a qué es a lo que se refiere. Posteriormente, vamos a hablar qué no es pecar. ¿Sí? Que eso también es importante. ¿Sí? ¿Qué no es pecar? ¿Sí? Para no confundir mejor los términos. Y en esto van a encontrar a lo largo de la presentación que soy algo obsesivo con aquello del rigor de las palabras. Y es que aquí ya empezamos a tener una serie de problemas. ¿Como cuál? Uno debe ser preciso con los términos, ¿sí? Para no caer en el que, no, lo que tú dijiste, tú quisiste decir esto. Es que usted lo que está queriendo decir es esto. No, las palabras tienen un significado, ¿sí? Y yo no soy quien para cambiárselo. Y en esto nos vamos a encontrar mucho en nuestra cotidianidad, ¿sí? Que no, que es que eso es pecado. No, no, es pecado para usted. Ah, no jodas. O sea que entonces para unas personas es pecado y para los otros no. No, vamos a hablar aquí desde el rigor de los términos. ¿Qué es? Y vamos a aclarar qué no es. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la agenda para pecado. ¿Mm? Para confesión. Vamos a ver también qué es la confesión. ¿Sí? ¿Qué es? Aquí probablemente me den cátedra también, ¿sí? Vamos a hablar cuál es el proceso para la confesión, ¿sí? La confesión también implica un proceso. Claro que sí. ¿Mm? Claro que sí. Esto es como en el derecho, ¿sí? La forma como se hace, así mismo se deshace. Más o menos, podríamos decirlo de esa manera. Entonces vamos a hablar allí en esta parte del proceso para la confesión. Vamos a ver después los dilemas de la confesión. ¿Cuándo es necesario confesarse? ¿Sí? Vamos a hablar de eso. ¿Es una vez al mes? ¿Una vez cada trimestre? ¿Una vez al año? ¿Cuándo fue la última vez que me confesé? ¿Es correcto eso? ¿Qué no es correcto? Allí lo conversaremos. También vamos a ver qué no es. ¿Qué no es confesión? ¿Mm? Que en esto a veces hay unos debates, sobre todo con nuestros hermanos separados. Allí lo vamos a ver. A ver, eso a qué se refiere. En el aplicativo que estoy ubicando para poder generar una grabación para las personas que no se puedan conectar, surgió ahí una cosa de subtítulos. No sabía que eso existía ahí. Entonces, pues no se vayan a confundir con eso. O sea, no está pregrabado, mejor dicho, es a lo que voy, ¿no? Muy bien. Esa es la agenda para hablar de confesión. ¿Mm? La imagen que aparece allí, sí, les dije que les iba a comentar, no les comenté esta imagen. Esa imagen me pareció pertinente para el tema de pecado. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a esa parte nos vamos a dar cuenta que no en pocas oportunidades
terminamos justificando nuestras acciones y, dicho de esta manera, terminamos justificando malas acciones con buenas intenciones. Entonces, allí, por eso es que coloco allí el candadito que tiene pegado un corazón, como si eso quitara lo que implica el encierro, ¿sí? Como un encierro como cariñoso, ¿sí? Allí lo vamos a ver. Y esta imagen acá eh, es la imagen que se llama El regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Dentro de poquito cumplirá 416 años de nacido. Un pintor del periodo del barroco que nos regaló esta joya, una obra de arte hermosísima, en la cual cada centímetro cuadrado de esa pintura tiene un significado increíble y maravilloso. Lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, a este ladito, la forma como están las manos colocadas. Es decir, aquí Rembrandt se basó en Lucas 15, de los versículos 11 en adelante. Entonces, allí veremos y revisaremos algo de esta pintura. Aquí está un pedacito de esa pintura más grandecita para hablar de la tercera parte de esta agenda, que es la reconciliación. Y la agenda de la reconciliación será, también vamos a hablar qué es reconciliación, de acuerdo, y disculpen lo reiterativo, a lo que significa realmente la palabra. ¿De acuerdo? Veremos qué requerimientos hay que se necesita para una reconciliación verdadera. Y veremos, aquí no salió más. Ya. Vamos a hablar qué no es reconciliación para evitar confusiones. ¿De acuerdo? Esa es nuestra agenda. Esta es nuestra agenda de trabajo. No sé si vamos a alcanzar, debo decirlos. Vamos a ver cómo nos va. Primero que todo, el pecado. Allí aparece unos versículos del libro de Proverbios. Lo voy a leer. Dice, cuando la sabiduría, que ahora soy el que no lo puede alcanzar a leer bien. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Y con esto empezamos a entrar en un contexto de lo que es el pecado. ¿De acuerdo? Hay una discusión de entrada con este tema. Cuando uno habla de pecado, entra a tratar uno de los temas estructurales en lo que tiene que ver con nuestra vida de fe, y es el problema del mal. Y cuando uno, pues, se ubica con el Señor, ¿sí? Con Jesucristo nuestro Señor, entonces es que fue verdadero hombre y verdadero Dios, y que fue igual a nosotros en todo menos en el pecado. Allí en la cotidianidad parece que entramos como en un conflicto, ¿sí? No, fue preservado del pecado, pues porque era Dios, ¿sí? Entonces, pues no tuvo necesidad. Entran unas confusiones allí. ¿Por qué fue preservado el pecado? Porque si era igual a nosotros en todo, ¿sí? Justamente por eso. Vamos a ver una de sus definiciones más adelante. Una de las definiciones de pecado, coloqué aquí, que fue una definición que me dio el padre Héctor Arbeláez, párroco de Santa Luisa Marillaga, hace unos años. Corría la década de los 90. Yo no tenía conocimiento de nada de la iglesia. Un día fui a misa y no volví a salir de la parroquia hasta nuestros días, con algunas pausas, con vergüenza reconocerlo. Y al padre, bueno, una vez, cuando terminé la locura siendo catequista,
por cosas de mi Dios, porque eso no fue cosa mía, el cura nos dijo, Padre Héctor dijo, el pecado es una respuesta negativa al amor de Dios. Confieso que tardé unos años para medio entenderlo. Una respuesta negativa al amor de Dios. Esa frase suena bien para respondérsela a un chiquitín para que la anote y se la aprenda. Pero llevada a la vida cotidiana, cuando uno va cargando los años y cuando uno se enfrenta a las realidades y a las cotidianidades, cuando uno tiene que enfrentarse a un Transmilenio a las 6 de la mañana con 80 personas y todos empujando y uno teniendo que llegar rápido, ahí como que el amor de Dios empieza como a tener asteriscos, digamos. Entonces no empieza a ser tan claro. Insisto, pasó un tiempito para empezarlo a entender. Otra definición que nos llega desde la teología es que es relacionado con la amartía, eso es del griego, que traduce error trágico, error fatal, un defecto, una falla. ¿Mm? En la mitología griega, esta palabra está asociada al error que comete un héroe tristemente por hacer algo correcto que no debía hacer. Más o menos así en la literatura empieza a ubicarse ese tema de pecado. Y empieza básicamente en un gran problema que es que cuando se empieza a hablar de pecado, a veces se empieza a hablar de que es que tocó. El pecado por necesidad. Vamos a revisar algo de eso ahora. Otra definición que encontramos de pecado es que es una transgresión consciente de la ley divina. Esto supone varios problemas. Entre otras, bueno, ¿quién conoce la ley divina? ¿Qué es la ley divina y cómo se puede definir de principio a fin? Hay un elemento aquí que sí podemos entender muy bien, y es que esto es consciente, no es accidental. Del griego, la palabra pecado viene de tropezar, ¿sí? De cometer una falta, de ir por el camino que es y desviarse, o peccatum, que se refiere a delito, falta o acción culpable. Valga decir, acción culpable, que hay una persona que tuvo conciencia del acto. Después de todo esto, si lo quieren, carreta, tenemos que tener en cuenta una cosa. El pecado es una decisión humana. El pecado es una decisión, no es un accidente. De ahí, de entrada, tenemos que tener esta gran claridad. El pecado es una decisión humana. Y teniendo eso claro, podemos avanzar. ¿Por qué? El pecado no es una obligación. El pecado no es una obligación. Y aquí empiezo a retomar algo que había mencionado antes. ¿Por qué Jesús fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado? ¿Eso a qué se refiere? Entonces, como era Dios, ¿es que tenía un poder sobrehumano para no pecar? No. Como era verdadero hombre, como era verdadero ser humano, esa era la razón por la cual no pecó. Porque fue el hombre por excelencia, fue el ser humano completo, que decidió de forma correcta siempre. Y cuando uno va revisando la palabra, uno se da cuenta que en no pocas oportunidades intentaron hacerlo tropezar, intentaron hacerlo cometer una falta, intentaron hacerlo contradecirse, intentaron hacerlo el héroe que tiene que hacer algo malo para al finalizar obtener algo correcto. A lo largo de la palabra, de todos los evangelios, podemos encontrar que en muchas oportunidades intentaron hacerlo confundir con su propia palabra, con sus propias enseñanzas.
aquí me parece pertinente recordar em, el pasaje de la mujer adúltera, si lo recuerdan. ¿Mm? Me voy a tomar el atrevimiento de leer un apartado de eso, de Juan 7. Por favor, espero que tengan las Biblias, porque ahorita esto lo voy a leer yo, pero ahorita va a haber unas partes en las cuales voy a solicitar el favor que el venerable auditorio se refiera a alguna lectura. Dice, Jesús, por su parte, se fue al monte de los olivos. Al amanecer, ya nuevamente, en el templo, toda la gente acudía a él, y él se sentaba para enseñarles. Eso a los grandes sacerdotes no les gusta. El afán de protagonismo, que otros se les esté robando el protagonismo, nunca les ha gustado. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Aquí ya hay un problema. ¿Por qué? Porque nadie comete adulterio solo. Es más, nadie peca solo. Y eso es algo polémico que vamos a aclarar ahorita en breve. Cuando se peca, se afecta a la iglesia en su totalidad. Así yo diga que peque solo, encerrado, yo solito en mi casa. Se afecta a la iglesia en su conjunto. Y aquí resulta que llevaron a la mujer, como si hubiera estado sola. Ok. La colocaron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Dice la palabra. Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. ¿Qué significa ponerlo en dificultades? A ver, si él decía, no, ¿cómo la van a matar? ¡Pilas! Decía, ¡ja! Está en contra de la ley de Moisés. ¡Paila! Disculpen a veces los términos que utilizo. Les ofrezco disculpas por eso. No son bíblicos, de hecho. Y si decía lo contrario, dice, no, no la vayan a matar. Está en contra de la ley de Moisés. O decía, sí, háganle. Y va a estar en contra de todo lo que ha predicado del amor, del perdonar y demás. Es decir, ganamos. Sea como sea, Jesús estaba en la sin salida. Sea como sea, no tenía otra opción sino pecar, es decir, tropezar, tomar una decisión diferente a lo que era. Y ojo con lo que voy a decir, que esto siempre suena polémico. Y en catequesis ni les digo las caras que a veces me hacen cuando comento esto. Y Jesús autoriza un asesinato. Y allí está en la palabra. Jesús autoriza un asesinato. ¿Cómo? Dice, pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. 2000 años después y seguimos preguntándonos qué estaba escribiendo en el suelo con el dedo. Maravilloso saberlo. Nadie nos cuenta. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó. Ojo, no se quedó agachado. Se paró, se enderezó para mirarlos a los ojos, estar de pie. Y les dijo, palabras de Jesús, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. A ver, no les está diciendo no lo hagan. Está diciendo, esa es la ley. Ustedes la entienden así, hágale. El que no tenga pecado, es decir, que no se haya tropezado, hágale. Disculpen que lo diga de forma tan cruda. El que no haya cometido adulterio con ella, hágale. Dice la Biblia, primero se fueron los ancianos. Después se fueron personas un poco más jóvenes. Los últimos fueron los jóvenes los que se quedaron. Y nadie. Entonces, de ahí en adelante hay unas cosas hermosísimas, pero no nos alcanzaría el tiempo para hablar aquí del tema, ¿sí? Porque aquí hablamos, o sea, se habla de reconciliación, se habla de la no condena, en fin. Pero bueno, vamos a dejar eso para despuesito. Aquí por lo pronto está claro. Una búsqueda para hacerlo tropezar. En ese escenario, claro que tenía la lógica para pecar. Y ahí no lo hizo. No se contradijo. Colocó el escenario en una perspectiva digna
de un verdadero hombre, de un verdadero ser humano, de un verdadero Dios. Ahora bien, eso para ubicarnos, ¿qué es pecado? Antes de cualquier cosa y para no enredarnos con términos teológicos, el pecado es una decisión. Yo decido hacer algo, ¿sí? Y esto implica, bueno, ¿cuál es ese proceso para pecar? Porque pecar, ya está claro, es un trabajo, ¿sí? Pecar tiene su trabajo y eso implica un proceso. La primera parte para pecar es la tentación. ¿Mm? Eso es lo primero, ¿sí? Lo primero que surge allí es la tentación. Eso es lo primero. Valga decir lo fundamental, el acto primo, ¿sí? ¿En dónde más se menciona la tentación? Jesús, ¿cuándo empieza a mencionar la tentación? Cuando le dice, bueno, ¿cómo podemos hablarle al que usted le dice padre? Y nos enseña eso maravilloso que lo repetimos ojalá varias veces al día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. ¿Qué sigue? ¿Alguien que active el micrófono? Como también nosotros perdonamos a los que nos ¡Ay, ofenden. No nos maravilloso! dejes caer en la No nos tentación y dejes líbranos. caer en la tentación. Ojo, no dice, y hubiera sido cómodo para nosotros, aléjanos la tentación. Pero no dice eso. Dice, no nos dejes caer en la tentación. ¿Y luego qué dice? Líbranos del mal. Líbranos del mal. Ojo, démonos cuenta acá cómo es el maní. No nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación es inherente a la capacidad de decisión. Si hubiera dicho, o sea, no, les voy a quitar la tentación, vean, es muy cómodo eso. Pero eso sí sería una contradicción de nuestro Señor. Sería una contradicción del mismo Dios. Porque cuando nos creó libres, con el libre albedrío, de entrada. Es más, esto va para las personas que niegan la existencia del demonio. ¿Mm? Negar la existencia del demonio es negar la capacidad creadora de nuestro Señor. La capacidad de libertad de nuestro Señor. Negar la existencia de Dios es negar, perdón, negar la existencia del demonio es negar la capacidad de decisión que Dios da a su obra. Ahora bien, la tentación es inherente a existir. Decir, o que hubiera colocado, quítanos la tentación, es decir, quítanos de la capacidad de decidir y hacer las cosas que debemos hacer. Porque claro, al momento de hacer las cosas, van a surgir la posibilidad de no hacerlas. Y eso es una tentación. Después, si quieren, en otro momento hablamos de cuando Jesús fue tentado en el desierto, que si nos damos cuenta, él siempre se refirió con parábolas y les enseñaba como niños. Cuando habló de la tentación, no fue en parábolas. Habló de la realidad, de la acción, de lo que le pasó. Colocó su cuerpo para enseñar. Porque él fue tentado, no fue una imaginación. No dijo, imagínense que yo estaba en el desierto, pues en mi Biblia no dice eso. Dice, estaba en el desierto, oró, ayunó, hizo la tarea. Y allá estuvo. No fue con parábolas. Entonces, la tentación es el primer paso. Y en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Y cómo no nos dejes caer? Recuerden esa frasecita que está allá en la esquina de esa diapositiva. ¿Sí? Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, es decir, con el conocimiento, tranquilamente,
sabemos reconocer la tentación. Una pareja, ¿m? Un hombre y una mujer que se casan y se confiesan su amor y se dicen, se juran amor, claro que van a tener tentaciones. Pero si tiene esa sabiduría que le entró al corazón y esa ciencia que es grata a su alma, pues sencillamente no va a caer en tentación, con la gracia de Dios. Si no es sabio, pues cae. Y la fidelidad es un acto de inteligencia. Y se los digo desde los casos que me llegan en consulta. Esa tentación, ¿a dónde nos lleva? A tomar una decisión. Y esa decisión nos lleva a una acción. Vean que el proceso de pecado no es cualquier cosa. Es todo un proceso. Y de cada una de estas partecitas, sino que no quiero agobiarlos con todo el tiempo, porque me dijeron, esto no es así no es un curso de 6 horas, ¿eh? Entonces vamos a hacerlo rápido. La tentación, la decisión y la acción, ¿sí? Viene todo ese proceso. Ojo, en el mismo Padre Nuestro más adelantico dice, y aléjanos del mal. ¿Por qué? Porque eso ya es otra cosa. El mal está allí afuera, ¿sí? De ese sí le pedimos que nos aleje. ¿Por qué? Que nos haga invisibles al mal. ¿Por qué? Porque hay escenarios en los cuales nos pueden dañar. Y a eso sí le decimos, como a un padre, aléjame del mal. Y pensemos en nuestros hijos, ¿sí? Nuestros hijos no les queremos quitar la posibilidad de que decidan. Porque, pues imagínense, y cuando no estemos, ¿qué? Que sepan decidir, que aprendan, que vean entre dos opciones y escojan lo mejor. Pero si algo se les llega a presentar, si se les viene un carro encima, hombre, así los alejamos de ese mal. Colocamos nuestro cuerpo para recibir ese mal y que no los toque a ellos. Ahora imaginemos a nuestros padres, ¿sí? Pues nuestros padres, en su sabiduría, nos enseñaron a decidir. Tanto así que podemos estar un viernes por la noche hablando de pecado mientras está jugando un partido de fútbol. Estamos decidiendo bien. Estamos decidiendo un escenario distinto. ¿Y eso de dónde salió? De un aprendizaje. Hubo tentación. Claro. Esto para las personas que van a escuchar la grabación no es una queja, no es un juicio, faltaba más. No es un castigo, faltaba más. No, está bien y que se disfrute. Pero me refiero a que uno toma decisiones. Viene la tentación, pero uno aprende a decidir. ¿Qué es de lo que sí necesita uno que lo alejen? Alguien con más poder, del mal. Y del mal sí que nos alejen del mal. De esas cosas sí como que intercede por nosotros. ¿De acuerdo? Ahora bien, este era uno de los temas polémicos. Dilema para pecar. ¿Cuándo es necesario y obligatorio pecar? Esta es una pregunta que no es cualquier pregunta. Y en la cotidianidad no la pueden decir. Es que ¿por qué hizo eso? No tenía remedio. No tenía opción. Imaginémonos a nuestro Señor decir, no, pero es que si les digo que no la maten, pues me crucifican a mí antes de tiempo. Imaginemos a nuestro Señor diciendo eso. O diciendo, no, pues ¿cómo le iban a matar? Pues no, por eso yo les dije que no. Pues igual me van a crucificar, pero pues por lo menos salve una vida. ¿Sí? Atentando contra la ley de Moisés, generando una estructura de contradicción por el cual, si eso hubiera sucedido, no estaríamos aquí. ¿Cuándo es obligatorio? Y esos dilemas los hemos tenido. Y crean, vea, a mí me llegan consulta, pero por montones. Hice esto, la embarré, pero ¿qué más podía hacer? No tenía de otra. De los mismos productores de, doctor, pero es que yo soy humano y soy hombre. Y ella era muy linda y no tuve otra. Pobrecito yo. Ay, Dios. Vean que a veces me cuesta trabajo en consulta porque no les puedo hablar de Dios. ¿Sí? Decirles, a ver. ¿Sí? A ver.
Pero pues sí, uno se hace sus mañitas para regañarlos y que no se hagan los locos. ¿A qué nos referimos aquí con esto de que cuándo es necesario y obligatorio pecar? Y esto tiene que ver con esa definición de pecado que tengamos diferente a lo que es en realidad pecado. ¿Mm? Por ejemplo, ya que hablamos de la ética en la vida cotidiana, el problema de la ética, el dilema de la ética. Y aquí vamos. ¿A ustedes les gustan que les mientan? Para nada, Para no. nada. Ok, no. Es decir, mentir es de cristianos. Hay muchas, No, o sea, ¿un cristiano debe mentir? No, No, se ok, supone que no. así, con buena energía, digo yo. Ese silencio me preocupó, ¿sí? ¿Un cristiano debe mentir? No, No. No, no. es decir, la verdad para nosotros es un valor fundamental, ¿ok? Ahora viene aquí lo feo. Porque es que si la vida fuera así de fácil sería una maravilla. Esta situación. Están ustedes sentadas, sentados, tranquilos. Pasa un joven corriendo, ¿m? Asustado. ¿m? Los mira a los ojos con angustia. Le dice, ayúdeme. Con palabras o sin palabras, pero uno siente la angustia. Y sale corriendo derecho. Y se mete a una tienda. Al poquito tiempo viene otra persona, grandotota, con un arma en la mano, con una pistola. Y los mira así, bravos, y les pregunta, ¿por dónde se fue? Si nosotros entendemos el valor de la verdad como un valor fundamental, vean el comentario tan feo que vino Pedro Pablo a decirle la noche del viernes, mejor me voy a ver el partido, así no me gusta el fútbol. ¿Cómo nos viene a decir una vaina de esas? ¿Sí? O sea que como cristiano tenemos que mentir. Recordemos el ejemplo de nuestro Señor. Yo espero que en el sano sentido común, y si me lo permiten, en el criterio más evangélico, ¿sí? De miembros que pertenecen a un grupo tan bonito como la gracia de Dios, diga, vea, sí, siguió por aquí para el otro lado. Hace rato, de pronto lo alcanza, pero de pronto no. Córrale, hacia allá. Y lo mandan en un sentido contrario. ¿Por qué? ¿Esa persona mintió? ¿Esa persona pecó? ¿Esa persona se debe confesar? Padre, acúseme que le salvé la vida a un hombre. Y me imagino la cara al cura. Como que, aquí uno qué dice. Y ojalá sea un cura recién ordenado. O sea, nunca me enseñaron usted en el seminario qué decirle. Vaya rece, mija, porque, o sea, lo corchan. ¿Uno cómo confiesa eso? ¿Eso es un pecado? ¿Ahí se niega el amor de Dios? ¿Esa decisión fue una decisión en contra del Evangelio? ¿O por el contrario, tenemos la vida como un valor fundamental y ciertamente ahí no mentimos? Ahí le dijimos sí a la vida. Fuimos conscientes de la verdad hacia la vida. Entonces, démonos cuenta que esos son los dilemas de la ética de la vida cotidiana. No son fáciles. Conciliar eso con lo que tengamos entendido lo que es pecado, diferente a lo que es en realidad pecado, que es lo que ya hablamos. Aquí hay unas palabras raras. Deontológico versus teleológico. No le paren muchas bolas a las palabras. Lo voy a explicar de manera simple. Tenemos unos códigos de ética. Tenemos unos códigos de comportamiento. Por principio. Como lo que hablamos ahorita. Por principio está la verdad. Por principio está el valor de la vida. Muy bien. Pero el ejemplo que yo les comenté habla de actuar en función de la consecuencia. Y la consecuencia era salvar la vida. Ahí se refiere a la otra palabrita. El teleológico es una palabrita rara. Si tiene tele y nosotros asociamos tele con qué? Televisión, teléfono, telégrafo, todo lo que diga tele.
Tele en griego significa lejos. Teléfono es escuchar de lejos. Televisión es ver de lejos. Ver lo que está lejos. ¿Mm? Teleológico tiene que ver con las causas que están, lo que pase después. Esa es una forma de comportarse, es un tipo de ética. ¿Mm? Entonces, esto es para que no sintamos ese dilema de que cuando es necesario y obligatorio pecar. Nunca es necesario pecar. Nunca es obligatorio pecar. ¿Por qué? Porque pecar es una decisión en función de las definiciones que ya hablamos. ¿De acuerdo? Aquellas que van en contra del evangelio de la vida. Aquellas que van en contra de esa buena nueva. Aquellas que van en contra de ese misterio querigmático que es el cual nos acoge todos los domingos y ojalá más veces en la Eucaristía con la que nos encontramos. En ese sentido, ¿qué no es pecado? Esto le suena raro. Cuando digo ¿qué no es pecado? Pecado no es un virus. ¿Y a qué me refiero aquí con esto de pecado no es un virus? Si ven la imagen, el recuadrito de Rembrandt que está allí, eso es del cuadro que vimos del hijo pródigo, está allí. Hermosísimo, hermosísimo. Y tiene que ver con esto. El pecado no es un virus. ¿Qué significa? Que una persona que peca, por grave que sea, no se nos va a contagiar. Partamos del hecho que aquí pecados, pues por lo menos pecados hemos cometido todos, por lo menos los que veo en cámara, ¿sí? Uy, ya quitaron una cámara ahí. Ok, no, ya está, ahí está volviendo, bien. Por lo menos nosotros hemos pecado. Ese pecado que cometimos no necesita mayor recriminación, no necesita mayor rechazo. No es un virus que se contagie, ¿sí? Si cuando yo pequé, no es que ya la persona que está conmigo ya de por sí ya también se fregó. No, es una decisión. Y cuando digo que no es un virus significa que no se contagia. Y cuando me refiero a que el pecado no es contagioso, el pecado no necesita rechazo, el pecado necesita misericordia. El pecado necesita acoger. Cuando una persona ha pecado, y yo sé que lo ha hecho, necesita acogida, sobre todo si no se ha dado cuenta del daño que hizo. Y estas son de las partes más difíciles. Y es que ser católico nadie dijo que fuera fácil, ¿sí? Porque el correcto camino nunca es fácil. Los fáciles son los que pues ahí van saliendo. Pero hacer las cosas correctas nunca es fácil. Implican sufrimiento. Y si no, que nos lo diga nuestro Señor. Y al que se le olvide eso, puede coger en su pecho. Seguramente tiene una cosita de estas llamada cruz. Y ahí quedaron clavados por nuestra salvación. Entonces el pecado no es un virus. Si alguien la embarra, pues hay que acogerlo y acogerla. Tampoco es una obligación. El pecado no es una obligación. No es que qué más podía hacer. Le fui infiel a mi esposa, pero es que pues Susanita de contabilidad estuvo y estuvo y estuvo y me trabajó durante meses y tal. Y vean, eso suena como dice el meme. Es chistoso, suena chistoso, pero es anécdota. Cuando uno escucha en consulta, por ejemplo, mujeres que dicen, no, es que ella me lo quitó. Vean, a ver, o sea, el jovencito, pobrecito muchacho, no tuvo decisión. O sea, no tuvo capacidad de decitico él. La otra mujer malvada, uy, llegó, se interpuso. A ver, no fregues. ¿Sí? En consulta uno encuentra, desde el mismo diálogo, uno identifica, a ver, y la responsabilidad de la otra persona, ¿dónde estuvo? ¿Sí? ¿Cómo está eso de manejo de las versiones? ¿Dónde es que nos encontramos? Así que el pecado no es una obligación, ¿sí? Y porque eso puede generar un tema de victimismo incluso. Tampoco es el pecado natural. No, es que como somos humanos, pues es obvio que pecamos. No.
No es así. Mi Dios nos dio libertad. Esa es la razón por la cual pecamos, porque decidimos de forma contraria. No es porque sea natural, porque Jesús fue natural. Y vean, Jesús no es una invención de la historia. Jesucristo no es un invento de la historia, ni es una imagen figurativa, ni es una imagen mitológica. No. Y fue el hombre de los hombres y por eso es el Señor de señores, porque decidió como debía decidir y nos enseñó a decidir cómo se debía decidir. Y está escrito ahí. Sí, solamente que pues nos cuesta trabajo en la cotidianidad. Y en función de esa libertad no dijo, bueno, entonces ya no son de los míos. No, aún así que lo que él hace, nos acoge y nos da una cantidad de regalitos para que podamos volver a él. Entonces, pilas, el pecado no es natural. El pecado no es natural al ser humano. Y cuando uno se da cuenta de eso, entiende por qué es que debemos ofendernos cuando vemos el noticiero y nos damos cuenta que en todo lado se están masacrando. Y ojo, en todo lado, donde hayan seres humanos. Y si quieren, después tenemos una sesión para hablar del pecado social, y hablar del pecado histórico, y hablar de cómo es que estos procesos nos han marcado la historia y que no hemos entendido la historia. Para poder entender cómo es que eso que se normalizó, que se hizo natural, no se debe hacer natural. Porque el pecado no es natural al hombre. El asesinato no es natural al hombre. Y aquí recordamos una mujer anciana que con júbilo y triunfo salió por los noticieros hace unos poquitos días celebrando que podía morir. No sé si ustedes lo vieron. Una mujer que estaba cansada. Y las palabras de ella eran, no quiero seguir viviendo en un cuerpo que ya no sirva. No quiero seguir viviendo en un cuerpo que ya no sirve. Y eso que salió por noticiero, vean, lo triste es que se le escucha a muchos jóvenes. Yo no quiero ser viejo. Yo no quiero llegar a un punto en el cual me rechacen. Cuando uno va un poquitico más allá, cuando uno dialoga un poquitico más allá, se encuentra es que no quiere que lo rechacen como él rechazó a su abuela, como él rechazó a su abuelo. Es el sentido de culpa, es el sentido de no reconciliación, y con esto me estoy adelantando un poquito. Entonces, esto para señalar que el pecado no es natural. Dijimos el tema de las Biblias. Por allá alguien debe tener una Biblia. Alguien que por favor lea solamente esos 3 versiculitos, por favor. Lucas 15, versículo del 11 al 13. ¿Quién tiene la gentileza? Solo uno, o solo una. Y lo dejan ahí en Lucas 15 porque vamos a ver otras cositas más adelante. Bueno, Lucas 15, 11, 13. Sí, gracias. El hijo pródigo. Y continuó. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió la herencia. A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo. Se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna llevando una mala vida. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Hasta ahí. Perdóname, creo hasta el 13. Sí, pensé que era hasta el 15. ¿Qué pasó? Lo voy a colocar más grandecito a la próxima. Hasta el 13. ¿El 13 dónde termina? Perdóname. El 13 termina en, a los pocos días, el hijo menor reunió todo lo suyo y se fue a un país lejano y ahí gastó toda la fortuna llevando una mala vida. Hasta ahí. Este es el 13. Hasta ahí está el 13, hasta ahí. Sí, vamos, no vamos a ver toda la película así de entrada porque... Ok. Aquí, ¿qué vemos? Aparece en algún lado, el hombre tenía hambre y entonces le pidió la parte al padre de la hacienda que le correspondía.
Digo, el hijo pensó en hacer una mejor inversión y le pidió al padre la hacienda. No, ¿sí? Es decir, aquí nuestro Señor nos coloca muy... Ojo, estas son palabras de Jesús, ¿no? Esta es la parábola del hijo pródigo. Él dice, estaba bien, tomó la decisión. Aparece persuadido por alguien, obligado por alguien, mandado por alguien. No. No. Dice tal cual así. Aquí de la Biblia de... Esta es la de Jerusalén. ¿Sí? Decía. Lucas 15, perdón, ¿dónde estaba? Aquí está. ¿Mm? El hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre. Fue su decisión. ¿Sí? Ojo, esta partecita es conflictiva para los que son papás. Para los que somos papás es conflictiva. Porque dice, a ver, ¿cómo así el papá le repartió eso? Hombre, le hubiera metido una pela. Lo hubiera regañado. ¿Cómo así que el más chiquito le dice, divida la hacienda y me da la mitad que me corresponde? En las circunstancias actuales, piensen en sus padres y ustedes diciéndoles eso. Y digan lo romántico. Diga, ¿por qué no me ves disfrutando en mi herencia, tú vivo o tú viva, y me ves disfrutando la herencia porque ya después ¿para qué? Y tú disfrutas de la alegría de tu hijo o de tu hija. ¿Qué cara les hacen sus papás? O imagínense a sus hijos, a sus hijas, diciéndoles eso. No, mira, tengo una cosa, pues no te has muerto, pero ¿cuánto me va a tocar de tu herencia? ¿Qué cara le harían ustedes? ¿Mm? Por eso digo que esta parte es polémica para los que somos padres. Ahora bien, es que este no es cualquier padre. ¿Mm? Es el que Jesús le decía Abba. ¿Sí? Padre, el que le llamamos cuando decimos el Padre nuestro. El que respeta nuestras decisiones porque Él nos creó. Si es nuestra decisión, Él no nos va a decir que no. Porque es nuestra decisión. Y nos respeta. Eso fue lo que hizo el Padre. Ojo, eso no significa para nada que no le doliera. Ya no les quiero hacer spoiler lo siguiente. Eso hasta ahí, hasta lo que es pecado. Vamos a revisar ahora nuestra agenda de confesión. ¿Qué es confesión? Yo les digo a ustedes, si un chiquitín dice, ¿qué es la confesión? ¿Ustedes qué dicen? Así rápido, en una palabra. Decir los pecados, por decir algo. Decir los pecados. Eso es la confesión. ¿Sí? Si cogen a alguna persona y tal, dicen, pues, es un sacramento. ¿Cuántos son los sacramentos? 7. 7. Ok, y no lo sabemos de memoria, ok. Les voy a comentar una cosita. La confesión, yo la llamo y así le digo en las catequesis, la confesión es la cenicienta de los sacramentos. ¿Sí? Es como la hija que no quieren ver. ¿Por qué? La comunión, hay fiesta y hay jolgorio y demás. La confirmación, hacen fiesta la mayoría y tal. El bautismo, hacen fiesta y avisan y demás. El matrimonio, hacen fiesta y demás. El orden sacerdotal, hombre, al menos una copa de vino, se llama a todo mundo, se informa, etcétera. Se hacen tarjetas de invitación, etcétera. La unción de enfermos, bueno, ahí nadie celebra, ¿sí? Pero pues se avisa, ¿sí? La confesión es un sacramento que por nuestra formación pareciera que es accesorio, ¿sí? Les voy a comentar algo de mi experiencia personal, de mi vida personal. Cuando yo tenía la tierna edad de 12 añitos, mentiras, 11 años, hice la primera comunión. Y naturalmente, como todos los chiquitines a esa edad, no paran bolas a la catequesis. Uno va y pone cuidado y a veces anota algunas cosas, pero que uno se acuerde, no. Resulta que por algunas cosas se tenía que hacer la confesión, ¿sí?
y yo iba a hacer la primera comunión por decisión de mis padres el 20 de diciembre. ¿Mm? Claro, la confesión iba a ser más o menos como el 5 de diciembre. ¿Mm? En ese momento, mi hermano y yo no le vimos ningún problema, informamos en la casa. Mi madre, y que no me escuche, hizo una cara de susto, de pánico, porque dijo, "Ah, se confiesan el 5 y hasta el 20 la comunión". Una frase que yo escuchaba mucho era, van a hacerle morcillas al diablo. No tenía idea, pues yo no sabía cocinar y ya ahora sí le voy a cocinar al diablo. Yo no entendía esas palabras, ¿sí? Son palabras de los abuelos. Yo no entendía eso. Básicamente la lógica era, uno se confiesa y tiene que mantenerse santo hasta la comunión. Luego eso significa que después de la comunión ya uno tiene tarjeta libre. Ya no hay problema. Entender el sacramento de la confesión es fundamental. Porque es de los mayores regalos que nos dejaron. Es de los mejores regalos que tenemos para poder generar los procesos de reconciliación. Es el mejor camino que tenemos para poder estar funcionando. Y es el que menos acudimos, según estadísticas. ¿Sí? Según estadísticas. ¿Sí? El sacramento de la confesión es el que menos uno usa. Y ojo, coloqué allí sacramento grandísimo. ¿Por qué? Para recordar la definición de lo que es un sacramento. Es un signo sensible, es decir, yo lo siento, lo tengo que sentir. Si no, no canciona. Y aquí vean todas las discusiones del mundo, sobre todo con nuestros hermanos separados, que dicen, no, yo me confieso con Cristo directamente. No necesito contarle mis pecados a una persona más pecadora que yo. O menos pecadora, lo que sea, pero pues también es pecador, entonces no se vale. ¿Sí? Ese tipo de argumentos uno los escucha. Y ojo, ahí de entrada estoy tergiversando la esencia del sacramento en sí misma. Entonces, por ahora, valga decir, la confesión es un sacramento. Luego, ¿qué significa eso? Es un signo que yo siento. Y entre otras cosas, necesito. ¿Mm? Eso tiene un proceso. Primero, así me lo enseñaron a mí. Examen de conciencia. Por favor, alguien que me lea el versículo 14, 15 y 16 de Lucas 15, por favor. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a la casa de un hombre del país que le mandó a sus tierras a guardar cerdos. Tenía ganas de llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Eso que sucede allí es darse cuenta de lo que hizo. Ojo, esa es una característica del pecado como lo vimos antes. Yo en vez de las consecuencias me doy cuenta de las consecuencias es después, no antes. Si me diera cuenta antes, pues a ver, nadie es tan loco como para lanzarse. Uno se da cuenta del vacío es después, ¿sí? A veces uno intenta evitarlo, a veces uno les dice, a ver, mira, no sea loca, calma, respire hondo y luego ahí sí decidimos. ¿Por qué? Porque es que en el momento se busca ese el alivio inmediato. Ya sabe que, listo, ya hasta ahí. Bueno, y después cuando pase los días, cuando se encuentre con ese silencio, cuando se encuentre con ese vacío, ¿qué carajos va a hacer? Uno se da cuenta antes. Digo, uno se da cuenta después. Y ese es el primer paso para una confesión. Darse cuenta del error. Darse cuenta qué fue lo que hizo. Si no, vean, o sea, se cae la estantería. De entrada les digo, eso no sirvió. ¿Por qué? Primero porque no fue un signo sensible, porque no lo sintió. Ni siquiera se dio cuenta dónde la embarró. Fue como un check. O sea, toca hacerlo, lo hicimos ya. Pasemos al siguiente paso.
Eso no es un sacramento. ¿Mm? Eso fue un ejercicio en el cual se dijeron algunas cosas y ya. Y el de arriba queda contento. No fregues. Examen de conciencia. Primero, darse cuenta qué fue lo que hizo. ¿Mm? Y démonos cuenta, él ahí incluso, ¿qué fue lo que sintió? Sintió mal. Estaba sintiendo hambre. Ojo, no se la estaba imaginando. Y todos los dolores son así. Cuando uno dice que todos los dolores son psicológicos, no significa que se los estén imaginando. Significa que todos son sensibles, se sienten en diferentes dimensiones, se experimentan. ¿Mm? Por eso es que de allí pasamos al siguiente. El siguiente paso que es contrición de corazón. Un solo versiculito, el 17. ¿Quién me lo lee, porfa? Entonces, reflexionando, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Ahí es cuando vino el ejercicio de conciencia. La contrición de corazón es realmente arrepentirse, pero ojo, arrepentirse dándose cuenta de qué podría pasar si no se hubiera equivocado, si no hubiera tropezado. Eso nos lleva a un propósito de enmienda. Versículos 18 y 19. Benito Porfis, ahí que la tiene cerquita. Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Tenme como a uno de tus jornaleros. A ver, reconocer que uno cometió una equivocación es reconocer que uno, es decir, tiene que hacer algo. ¿Mm? Es reconocer, primero, que vean que aquí hay un elemento que a veces uno no le para bolas. Aquí hay un elemento de esperanza y de esperanza angustiante. ¿Sí? Jenny, por favor, repite el 18 y el 19. Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Tenme como a uno de tus jornaleros. Vean, es tener una esperanza angustiante de que se pueda arreglar la cosa. Pero ojo, aquí es donde empieza, como diría mi abuela, la puerca a torcer el rabo. Suponiendo que hemos hecho el camino hasta aquí, aquí se necesita un escenario adicional y se necesita un acto de profundo valor. Se necesita un acto de coraje para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí no nos digamos mentiras. El orgullo nos gana. Esa cosita que está ahí, que a nadie en la historia de la humanidad le ha servido nunca, pero que uno cree que a uno sí le va a servir, ahí es cuando se activa. El orgullo, el sentir, no, pero yo puedo salir solo de esto. No fregues. Entonces, ¿por qué mi Dios se inventó la ciencia? ¿Por qué mi Dios se inventó tantas vainas? ¿Por qué los hombres han hecho tantos caminares para ayudarles a los demás? Hay unos que no lo hacen, pero ok. El orgullo, ¿a quién? Disculpen la palabra, ¿a quién carajos le ha servido? Y ese es el que impide que salga ese coraje para poder decir, vea, me equivoqué, soy un idiota, hay que hacer algo, me duele mucho, tengo que agachar la cabeza y procedo. Ahorita les voy a comentar o les voy a regalar un tipcito que hace fácil. Todo esto es proceso, lo hace muy fácil. Con solo un ingrediente. Hay gratis para esta noche. Coming soon. No falten, no se desconecten. Ya llegaremos ahí. Un tipcito y con eso se puede vencer todo esto. Y se hace fácil el proceso. Bendito sea mi Dios. ¿Ok? De aquí llegamos a algo que hay gente que no le gusta. Sobre todo algunos de nuestros hermanos separados. Que no, ¿por qué? ¿Por qué con un cura? ¿Por qué con otra persona? Sacrosanto. ¿Sí? Versículo 21. ¿Qué dice?
Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Exactamente lo que dijo que iba a hacer, exactamente el propósito que mencionó, es el que mencionó aquí. Una preguntita, ¿no encuentran que falta algo entre el 19 y el 21? ¿El 18? No fregué, ¿cómo así que entre el 19 y el 21 Falta el falta el 20. 18? Falta el 20. ¡Falta el 20! Por ahora vamos a decir que ese versículo le sobra a la Biblia, porque aquí en el cuarto paso, la confesión de boca se lo saltó. Por ahora, ojo, por ahora, no se van a desconectar y se queden con eso así, ¿no? Por favor, por Dios. Por ahora, vamos a decir que el loco de Pedro Pablo dijo que el versículo ese le sobraba a la Biblia. Vamos a ver. Por ahora digamos eso. ¿Eh? Porque llegamos a la confesión de boca. Lo mismo que dijo 2 versículos atrás, en el 19, lo mismo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Pilas con esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso de la confesión de boca? A ver, de nuevo, disculpen que vaya a los ejemplos de pareja, pero es que en la práctica me he dado cuenta que son muy prácticos y se suelen entender fácil. Que mi pareja la embarró conmigo. Y él se dio cuenta que la embarró. O ella se dio cuenta que la embarró. Ustedes esperarían que esa persona dijera, bueno, como nos conocemos tan bien, no es necesario que le diga. Ella sabe que me arrepentí. Y sigamos así y no pasa nada. Y todos tranquilos. ¿Sí es así? O más bien, si la embarraron conmigo, yo espero que lo mínimo es que diga, mira, me equivoqué. Perdóname. No lo vuelvo a hacer. Ha pasado 80 veces. Pero esta es la 81. Lo lamento. No lo vuelvo a hacer. Hay que decirlo. ¿Por qué? Les digo, en mi caso, si la persona la barra conmigo, yo espero que no haga la loca, sino que me lo diga. Para yo decir, ok, hay un camino aquí. Yo importo. Hay que decirlo. Hay que pronunciarlo. Y de la otra suerte también. Es decir, para el que comete la falta o la que comete la falta, es importante, es sano, es terapéutico, es humanitario, es espiritual decirlo. Porque cuando se dice, se libera. Cuando se dice, sale y dejo que ya no esté adentro generando una cantidad de males. Ojo, no estoy hablando de cosas inventadas. Estoy hablando de gastritis, estoy hablando de cáncer de estómago, estoy hablando de una cantidad de problemas que se generan por cosas que se mantienen y que no se sacan. Estoy hablando de cosas reales, de cosas que se dicen en la medicina, de cosas que el médico le dice a uno. Tengo que sacar eso. Entonces no es un capricho de mi Dios decir, hombre, hablen. No es para su ego. No es que, no, a Dios le dio ego, entonces necesita que le agachemos la cabeza. No, es que Él sabe, porque nos creó, que eso es lo que necesitamos para estar sanos, para poder funcionar en este planeta, mi Dios. Por eso es que es necesaria la confesión de boca y nos regala ese medio maravilloso de podérselo decir a un sacerdote. Y de ahí llegamos a este que dice satisfacción de obra. ¿Por qué está en negrilla? Por favor, alguien que me lea el versículo 22, 23 y 24. Pero el padre, dale María. Gracias, Jenny. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida.
estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. A ver, colóquenle unos zapatos. ¿Se acuerdan la imagen esta en la pintura de Rembrandt, como estaban los pies del hijo que volvía? Sí, el izquierdo estaba sin sandalia y el derecho con la sandalia. Exactamente, exactamente. Ojo, aquí el hijo volvió a decir algo. En eso, No, señor. No, y si terminan de leer el capítulo entero y el resto de la Biblia, se van a dar cuenta que nunca más vuelve a hablar el hijo. Nunca más vuelve a aparecer el hijo. ¿Por qué? Porque esa satisfacción de obra, que lógicamente, pues que le coloquen zapatos y demás, pues lógicamente se siente bien. Pero ¿dónde es que está la mayor satisfacción? ¿Quién es el que se da realmente cuenta de lo que implica el poder de la salvación? El Padre. Cuando hacemos el camino, la mayor alegría la tiene el Padre. Claro, uno se siente bien, pero es que uno, pues, salvo cuando muera, cuando enfrentemos allá y rindamos cuentas, entenderemos el poder y el valor de la salvación. Ahorita lo intuimos mediante la fe y la esperanza. El que la tiene clara es nuestro Padre. Por eso es que cuando hacemos la tarea, la mayor fiesta la hace el Padre. Él es el que, porque Él se da cuenta realmente de lo que nos salvamos. El Hijo no vuelve a aparecer en la Biblia. No vuelve a mencionar nada en la parábola. Pues lógicamente, pues, tiene zapatos, le dan anillo, es decir, vuelve a tener el apellido, que el anillo no es cualquier cosa, ¿sí? Le hacen fiesta, vuelve a estar ahí, ¿sí? Y ojo, hay bien una partecita que no vamos a hablar hoy de ella, que es lo que hace el hermano mayor. Que Dios quiera, que por el hecho de estar en un grupo, por el hecho de hacer oración, por el hecho de estar cercanos a una parroquia, por el hecho de hacer oración todos los días, Dios quiera que no nos sintamos los hermanos mayores. Dios quiera. Entonces, la satisfacción de obra, ¿quién la siente más? El Padre. Ahora bien, dentro de este camino, ¿cuál es el dilema de la confesión? ¿Cuándo es necesario confesarse? Simple. Siempre que optamos por algo diferente al Evangelio, ya sea de palabra, de obra o de misión. Ahí es necesario. ¿Qué significa? Y aquí viene un gran problema. Y esto lo dicen mucho nuestros queridos sacerdotes. Vean, me encuentro ante la situación que viene la misma persona casi a diario y se confiesa de lo mismo. ¿Qué pasa? ¿La confesión no ha tenido efecto? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Que no ha hecho la tarea completa. Le falta. Vean, aquí el problema no es del padre. Aquí el problema es del hijo. Entiéndase, nosotros. Porque nosotros somos los que menos misericordia tenemos con nosotros mismos. Y podemos durar tranquilamente no días, no meses, no años, décadas, torturándonos por una mala decisión. Perdonarnos a nosotros mismos es el desafío más bravo. No es el del Padre. De hecho, si se dan cuenta, cuando él fue y tan pronto vio, se le fue, el Padre no le paró bolas. No lo dejó ni hablar. Lo acogió. Y vean la pintura hermosa de Rembrandt. Lo acogió. ¿Cómo llegó el hijo? Totalmente acabado. Como seguramente hemos sentido nosotros la fatiga, el ya no doy más, el no sé qué carajos hacer,
el se me acabó el matrimonio, el se me acabó la vida, el se me fue mi hijo, el se me fue mi padre, el se fue todo, el me quedé sin trabajo, el se acabó todo. Llegamos sin zapatos, sin nada, con hambre, por nuestras decisiones. ¿Qué hace el Padre en función de nuestra decisión? Ni nos deja hablar. Nos va abrazando de una. Ni siquiera nos podemos sostener en pie. Y el Hijo está ahí en esa figura hermosísima de rodillas. ¿Sí? No pudo ni siquiera abrazarlo de pie. ¿Por qué? Vean, para los judíos eso era berraco, eso era muy complejo. ¿Sí? Uno espera, pues por lo menos, o sea, ¿qué sucede? Póngase firme cuando me hable. Párese cuando me esté hablando. Vean, ahí no sucede nada de eso. Está postrado. ¿Por qué no tiene energía ya ni de estar de pie? Hizo la tarea. Y el Padre lo acoge. Ejemplo que debemos seguir nosotros. Entonces, ahí es. ¿Qué no es la confesión? Pilas, no es un rito para sentirse bonito. ¿Sí? Ya, me confesé, listos. Le dejé las cosas allá, ya no pasó nada más. ¿Sí? No es una acción para anestesiar la culpa. Entonces yo voy, me confieso y listos. Ya no debo sentir culpa porque es que Dios me ama mucho y no pasa nada. Entonces ya me siento bien. ¿Mm? No. La confesión no es para jugar con ella y anestesiar la culpa. Tampoco es una distracción para evadir o evitar el castigo. Es decir, la embarré, entonces para aquello que el karma que llaman, que es de la filosofía hinduista, ¿sí? No, para alejar el karma, voy, me confieso y ya no pasa nada, ¿sí? Entonces la embarré, entonces voy, le hago y entonces ya después soluciono. Es un problema que le queda a Dios, no das. Son esos mitos que nos quedan de del mal entendimiento que tenemos del sacramento, ¿sí? Eso no es la confesión, ¿sí? No es, insisto, un distractor para evadir o evitar el castigo. Aquí hay unos puntos suspensivos. Como bueno, ahí ya, y listo, y se acabó todo. Maravilloso, ¿sí? Y la reparación. Bueno, y ahí, y entonces, ¿y lo demás qué? Alguien que me lea por favor Lucas 15:20, el versículo que le sobraba a la Biblia. Se puso en camino y fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y conmovido fue corriendo. Se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir: Entonces de pronto el versículo no le sobraba. Bendito sea mi Dios. La reparación es esa acción que colocamos. La reparación es esa acción que ejecutamos. Es esa bendición que tenemos nosotros de poder transformar, de poder cambiar la vida. Y ojo, la reparación no es hacer muchas cosas. A veces una palabra, vean el gran poder que tienen nuestras palabras. Una palabra simplemente ha salvado vidas. Una palabra ha devuelto la fe a alguien. Una palabra ha devuelto la esperanza a alguien. Y cuando esa palabra ha tenido ese efecto, podemos tener la seguridad que no ha sido nuestra. Ha sido el Espíritu Santo que ha usado herramientas que uno nunca va a entender por qué. ¿Por qué nos usa a nosotros? Porque vaya que no lo merecemos. Y los coge de medio porque pues o no tenía más herramienta o no se le ocurrió ni idea, pero nos utiliza ahí. Bendito sea mi Dios. Esa acción, ese ponerse en camino, es lo que le permite a Dios actuar. Y con esto se va resolviendo ese problema de la maldad del mundo. ¿Por qué Dios no hace nada? ¡Claro que hizo y mucho! ¡A usted lo puso ahí! Y usted no es un accidente. Para que usted estuviera tuvo que pasar generaciones, hermano. Piensa en sus abuelos, en sus madres, en sus padres, en todos los que tuvo que pasar para que usted estuviera ahí. Entonces no diga que Dios no ha hecho nada.
A usted lo puso ahí. ¿Puso su hijo ahí? ¿O no somos hijos de Dios entonces? ¿O para qué somos hijos de Dios entonces? Entonces de pronto ese versiculito no le sobra a la Biblia. De pronto es que hace falta eso. La acción. Ir allá. Ponerse en camino. ¿Sí? El Padre se encarga. ¿Qué se necesita para eso? Alerta de spoiler. Fe. Solamente fe. ¿Qué nos detiene para ponernos en camino para hacer algo? Claro, el maligno no le conviene que tengamos fe. A él le conviene es que sintamos culpa y que nos sintamos mal. Porque ahí es donde él puede funcionar. Si no hacemos eso, pues no puede funcionar. Se queda sin chamba, se queda sin trabajo, queda desempleado. Y a nadie le gusta quedarse desempleado. Por eso hay que ponernos en acción. El Padre se encarga del resto. Pero para eso necesitamos fe. Y esto que les estoy diciendo, ustedes me lo grito a mí mismo. Porque no crean que mi fe es de eso. No. Vean, ¿cuántas veces me ha fallado la fe? No lo mencionamos por veces a la semana. Lo mencionamos por veces al día. Pero en este bendito momento, el Espíritu Santo nos está indicando eso. Y nos lo dice a todos. A mí el primero. Es el Lucas 15:20. Por favor, no lo olvidemos. Porque eso sí es lo que nos dice. Bueno, ¿quiere todo resuelto? Póngase en camino como Él. Y para eso se requiere coraje. Ponerse en camino. Y el Padre se encarga del resto. Y ahí viene esa imagen hermosísima que nos regala Rembrandt hace más de 400 años, en el cual está el Hijo recogido sobre su regazo. Y no me digan que esa no es una esperanza que todos tenemos, cuando Dios nos llame a su reino, que Él nos pueda acoger de esa manera, decirnos, lo has hecho bien. Bienvenido. Con todos los que nos precedieron, nuestros abuelos, nuestros hermanos que partieron antes que nosotros, nuestros padres que en el ciclo natural se fueron antes que nosotros, nuestros abuelos que nos están abriendo camino, todas las personas que nos precedieron y que nos aman, estarían ahí al lado de Él, esperando como nuestro Señor nos acoge y tus dolores acabaron. Estás conmigo. Lo hiciste bien. Eso es lo que esperamos. Te pusiste en camino cuando debías hacerlo. Y cuando no, lo corregiste. Y eso es lo importante. Por eso llegamos a la reconciliación. Y en nuestra reconciliación, nuestra agenda prometida, ¿qué es la reconciliación? Aquí ya de pronto queda feo porque ya no nos importa tanto el rigor de las palabras. ¿Sí? Viene del latín. ¿Sí? Y eso traduce la acción de volver a unirse. ¿Por qué? Porque es que estábamos con Él. Fue nuestra decisión separarnos. Fue nuestra decisión pedir que nos diera la parte de la hacienda que nos correspondía. Y la reconciliación es volvernos a unir con Él. Por eso vienen las palabras re, que es volver hacia atrás. Es decir, darnos cuenta en qué momento fue que falló todo. Concilium, que es de asamblea, porque es que necesitamos de los demás. Nadie se salva solito. Uno necesita de los demás. Incluso para reconciliarse uno con uno mismo, uno necesita ayuda de los otros. Para darse cuenta, pues, de la proporción de esto. Y Sion, de nuevo, acción y efecto. Porque es que el Dios en el que creemos, mis queridísimos hermanos, es un Dios de acción. Es un Dios de efectos. Es un Dios que se mueve todo el bendito tiempo. Es un Dios que no deja que nada se quede quietecito. Es más, aquí paréntesis, lo que se queda quieto se daña. Y eso en física se llama el principio de la entropía. Y el principio de la entropía es uno de los fundamentos teóricos del satanismo. El quedarse quieto. Y nuestro Dios es un Dios de acción, es un Dios de efecto, es un Dios dinámico. Por eso es que los átomos no se pueden quedar quietos. No es posible que un átomo esté quieto. Todos los átomos están en movimiento todo el tiempo.
los electrones y demás. Eso para hablarles un poquitín de ciencia. ¿Qué requerimiento se tiene? ¿Qué se necesita para una reconciliación verdadera? Este es el tip que les prometí. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos puede facilitar toda esta película? Amar de verdad. El amor. El amor de verdad. Ese es el requerimiento para una reconciliación verdadera. Y ojo, el amor como Él nos los enseñó. ¿Sí? Él dijo, vean, no entendieron los mandamientos de Moisés. No lo entendieron, se los explico. Los mandamientos son un manual para que vivan bien. No es para tenerme contento a mí. Para que vivan bien. ¿Y cuáles son? Vean, se los resumo. ¿No entendieron 10? Se los resumo en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué? De nuevo, ¿para el ego de Dios? No. Porque es que no se puede amar lo que no se conoce. Es decir, es imposible conocer a Dios y no amarlo. Y ahí sí entendemos la realidad con mayúsculas, negrillas y gigantesco. Es por eso. Conocer a Dios implica amarlo. Amarlo implica conocerlo. Y así de simple. Y si logramos hacer eso, vamos a ver en el otro un hermano, entonces lo vamos a amar como nosotros mismos. Y si lo logramos, pues no le vamos a robar, vamos a procurar que esté bien, ¿sí? Vamos a procurar que no le falte nada, ¿sí? Si de pronto por las cosas de la vida caen en desgracia, pues yo le tiendo la mano, lo ayudo, lo trato como me gustaría que me trataran a mí, le ayudo como me han ayudado a mí, le brindo vida como espero que me la brinden a mí, le doy la palabra que necesita, como me la necesita a mí. Y ojo, no sé qué decir. Pues fresco. Pídale al Espíritu Santo. Él se encarga. Tú tranquila. A decir verdad. Cuando salen las cosas bien, difícilmente sabremos si realmente fue nuestro o si realmente fue del Espíritu Santo. ¿Qué no es reconciliación? Una reconciliación no es un vale al portador. ¿Qué significa? No es, bueno, yo la embarraron conmigo, yo te perdono, pero entonces, me debe una. ¿Qué significa? Entonces, yo después cuando la embarre no me puede decir nada. Eso no es reconciliación. Eso es una transacción comercial. Tú la embarras, ok, y yo te las guardo para cuando yo la embarre no me dices nada. No, así no funciona. Y eso no es amor. El amor no es una transacción comercial. Y ese error a veces lo cometemos con los chiquitines, ¿sí? Si tú te portas bien, yo te amo. Traducción. Si se porta mal, pues yo lo odio. Pues. Y eso es falso. Eso es una mentira que les decimos a los niños. ¿Por qué? Porque nuestros hijos podrán ser lo que sean. Y siempre daremos la vida por ellos. Podrán ser pataletas todo el tiempo. Pero aún así, y que nos duela, y que nos saque la piedra, seguiremos dando la vida por ellos sin pensarlo 2 veces, sin dudarlo. Esta es una oración a la Santísima Virgen María implorando la reconciliación. Y una reconciliación como corresponde. O nos reconciliamos todos o no funciona. Nadie se salva solito. Esta es una oración del Papa Pío XII, implorando la paz y la reconciliación entre los pueblos. Que les pido el favor que la repitan mentalmente como la seguimos. Oh, Madre de Misericordia, intercede ante Dios y obténnos la gracia de la reconciliación cristiana de los pueblos. Obténnos las gracias que en un instante puedan convertir los corazones humanos. Aquellas gracias que puedan preparar y asegurar la anhelada paz. Reina de la paz, ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Amén. Amén. Esta imagen, amén. Esta imagen nunca supe dónde colocarla, me la encontré para esta presentación, me pareció muy linda.
no la coloqué en ningún otro lado, pero quise regalárselas acá, que me pareció lindísima. ¿Sí? Es de la parroquia del Arcángel San Miguel, no sé de dónde, porque en todos lados, bendito Dios, hay una parroquia del Arcángel San Miguel, y me pareció lindísima, me pareció hermosísima, y me pareció realmente qué es lo que sucede allí. Entonces quise regalárselas aquí al final. Y Dios bendiga a todas las personas que abrieron sus oídos y corazones para escuchar a este indigno hermano en Cristo. Muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho en el tiempo que me habían solicitado. Benito, muchas gracias por tu invitación. Espero que esto pues sea para mayor gloria de Dios y para el bien del bendito grupo. Les agradezco mucho. Pedro Pablo, te damos infinitas gracias por abrirnos la puerta de tu corazón y darnos la oportunidad de profundizar un poco más en este tema. Personalmente lo necesitaba. El Señor me habló hoy por medio tuyo. Había muchas cosas que estaban en el aire y sin pensarlo, esta noche tuve respuestas. Infinitas gracias a cada uno de ustedes también por abrir la puerta de su corazón y darnos este espacio para compartir como hermanos, para sentirnos que no estamos solos y que definitivamente, como lo decía Pedro, necesitamos de todos para poder perdonarnos, para reconciliarnos, para sentir al Padre aquí en cada corazón y en cada hogar. Jenicita, muchas gracias por tus palabras. Hay que aclarar que si algo salió bien, como siempre le digo, no fue mío, fue el Espíritu. Yo no veo otro camino, dijéramos. Les agradezco mucho. Quedo pendiente si hay alguna pregunta en la cual consideren que yo pueda aclarar de la presentación o algo así. Si quieren, les envío la presentación en PowerPoint. La hice pensando en ustedes. Entonces, pues, con mucho gusto, si ha ser de utilidad, claro que pues la tendrían, así que se las enviaré. Pero sí, te agradeceríamos mucho que nos regalaras el PDF de la charla del día de hoy. Y también quería pedirte el favor que sé que en 2 horas, hora y media, no alcanzamos a profundizar más en cada de los puntos que tú trataste. Entonces nos gustaría que, no sé si 2 o 3 charlas más para que podamos avanzar todos en ese proceso de sanación que tanto necesitamos. Tú decías algo de que muchos dolores en el cuerpo se somatizan, ¿no? De acuerdo a la falta de perdón que podamos tener. Y me gustaría mucho que pudiéramos ayudar a muchas personas que de pronto tenemos muchos dolores en el cuerpo y de pronto uno dice, pero ¿qué me hace falta confesar? Y resulta que sí, hay muchas cosas que nos hace falta confesar y es decir las cosas claras por su nombre y no con arandelas. De pronto uno cuando se confiesa, de pronto uno le pone como cosas como para no ser tan directo en ese momento de decirle a Jesús, Señor, perdóname porque yo hice esto, sino que como que maquillamos, por decirlo de alguna manera, la situación y el estado de pecado que se ha vivido. Entonces, sí te agradeceríamos mucho y te comprometo acá ya que estoy con los otros hermanos para que nos des otras charlas y poder también compartirles esta prédica y esta charla de esta noche a otros hermanos que no se lograron conectar esta noche, pues para hacerles partícipe de esta gran formación que estamos recibiendo y porque sé que hay mucho trabajo que tenemos para hacer en nuestras parroquias y inclusive con nuestros mismos hermanos de las pastorales de la diócesis. Bueno, pues me honras con la invitación. En lo que yo pueda, pues, enhorabuena, bendito sea mi Dios. Pues claro, yo encantado de aceptar gustoso la invitación, mi queridísima Jenny y mi apreciado Benito. Espero haber estado a la altura de las circunstancias. Esa fue una gran angustia que yo tenía todo el tiempo. Me despertaba en la noche pensando que ya había pasado y que no había salido bien la cosa, les juro. Sí, yo dije, esperemos a ver qué irá a suceder.
Entonces, nada, pues les agradezco mucho. Estoy grabando la partecita esta pues que se grabó. Voy a ver cómo la envío, no sé cuánto pese, ¿sí? La miramos, o si no la cargamos en un YouTube. Ahí miramos cómo cómo resolvemos la situación. Para las personas que tú me decías que no se pudieron conectar esta noche. Vale, también nos gustaría que de pronto alguno de los otros hermanos que estamos aquí en línea, si tiene alguna duda, algún comentario, pues O alguna nos gustaría queja, ¿no? O alguna queja también. Está abierto pues a todo, faltaba más, ¿sí? ¿Sí? sí. Se está abierto a los comentarios. Claro, no hay problema. O sugerencias de temas también. No, hola, yo quería decirle a Pedro Pablo que me pareció muy linda esa parábola, ya que yo la he escuchado mucho de diferentes, la han explicado de diferentes, pero esta noche una manera muy bonita, diferente a todas las que yo había escuchado. Me pareció muy bonita. Gracias, Pedro Pablo. A ti, Marita, sabes que con todo el cariño, Bueno, sabes gracias. que te aprecio mucho, gracias a ti. Y sobre todo que lo hiciste con palabras del cotidiano, o sea, lo hiciste muy humana. No te pusiste con palabras, digamos, que manejan los catedráticos o grandes teólogos, que eso lo confunden a uno en lugar de ser como ese lenguaje más claro y más cercano. Bendito sea mi Dios, de las palabras del Espíritu. A veces siento que debo ofrecer disculpas porque a veces se me escapan algunas cositas por allí, pero bueno, enhorabuena, bendito Dios. Bueno, entonces, como esta noche no tenemos acompañamiento musical, Jenicita, discúlpame. Yo no sé si de pronto que haya otra persona aparte pues que quiera de pronto hablar. Antes de empezar, creo que Alabanza que la tienes organizada. No sé, yo quisiera decir algo. claro, Aparte Milis. de la forma jocosa en que como Pedro Pablo nos estaba ayudando, digamos, a entender muchas cosas. A veces como católicos pensamos que ya sabemos cuáles son los sacramentos y cómo se deben llevar a cabo. Definitivamente siempre vamos a tener algo que aprender, ¿sí? Y entre las cosas que decía Pedro, yo no sé, entre su forma jocosa tengo hasta ganas de llorar. El Espíritu Santo definitivamente es uno donde nos muestra la luz y la verdad en muchas personas. Cuando se pregunta, siempre el Señor va a responder. Sí, entre ello, lo que decía Pedro, cuando el Señor organiza desde generaciones pasadas y hasta el día de hoy que somos cada persona. Y entre la reconciliación, siempre nosotros, antes de buscar una reconciliación, nosotros esperamos que la otra persona nos pida perdón, ¿sí? Especialmente con nuestros hijos. O sea, a veces como que entre nosotros mismos queremos que las otras personas nos vean fuertes para poder dar un perdón, ¿sí? Y la reconciliación debería venir antes de que la otra persona nos pida perdón. Tengo ganas de llorar, pero Llora, tranquila, porque esto es liberador. cuando empecé a leer el versículo que faltaba, quisiera uno de verdad sentir una reconciliación primero al ver a la otra persona, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y nosotros terminamos como armándonos para que definitivamente no vean nuestra debilidad, como lo estaba diciendo ahorita. Es como, de verdad, esa falta de amor, lo que nos falta para poder llevar a cabo la reconciliación, ¿sí? El amor donde definitivamente si no lo llevamos a Dios, ¿cómo lo vamos a poder llevar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares? Y sí, definitivamente. Pedro, muchas gracias. Y No, como gracias todas a las ti. charlas, siempre depende como uno quiera llevarla, porque muchas veces a muchos de pronto les puede parecer que la charla siempre van a ser la misma, pero definitivamente muchas veces podemos escuchar la misma charla 3 veces y siempre el Señor nos va a hablar de diferente forma y nunca vamos a terminar de aprender.
Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias a ti, Lisette, por tus generosas palabras. Donde estuviéramos en un escenario ideal en el cual pudiéramos tener ese encuentro, ahorita te estaríamos abrazando sin duda, y sin duda estaríamos siendo una especie de liberados de esa manera. Muchas gracias por tu honestidad, por abrirnos tu corazón. A mí me llegó mucho. ¿Sí? Definitivamente, clarísimo, fue el Espíritu Santo el que no fui yo. ¿Sí? Sin duda alguna, sí, no es una simple herramienta y no buena para nada. Y si me conocieran, ¿eh? No tiene sus momentos, dijéramos, pero pues ahí sí son los caminos de mi Dios. Muchas gracias de nuevo, pues, por tus palabras. Yo quiero que en este momento cerremos nuestros ojos, ¿sí? Y nos traslademos al Santísimo. Nos traslademos a cualquiera de esos maravillosos lugares donde hemos estado teniendo esa intimidad con el Señor. Y por un instante le digamos al Señor que nos renueve, que nuevamente nos tome así como ese hijo pródigo y logremos también tener esa capacidad de reconocer que sin Él no somos nada, que verdaderamente lo necesitamos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, dulce amado Señor, esta noche estamos ante tu santa presencia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Señor. Gracias, amado Dios, por permitirnos conocer de ti. Gracias, amado Dios, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros tíos, por nuestros hijos, por nuestras parejas, Señor, porque en ellos encontramos que tenemos un Dios vivo y que tú has permitido que ellos estén en nuestras vidas para poder llevar a cabo la misión a la cual tú nos has enviado aquí en la tierra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en medio del dolor, en medio del desempleo, en medio de las tribulaciones, amado Dios, en medio de esta pandemia que tanto dolor ha generado en la humanidad. Te pedimos, Padre Santo, perdón y misericordia por todas nuestras faltas, por nuestra impaciencia, Señor, por nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas veces que no reconocemos que necesitamos de ti. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque en medio del dolor reconocemos que necesitamos de ti. Oh Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, te pedimos que entres en lo más profundo de nuestro corazón, que seamos inundados de los sentimientos de nuestro amado Sagrado Corazón de Jesús. Préstanos, Padre Santo, los sentimientos de Jesús. Préstanos el corazón para poder amar a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, a los amigos de nuestros hijos, amado Dios. Regálanos ese corazón para sentir ese amor como tú quieres que nos amemos los unos a los otros. Regálanos ese corazón para poder perdonar como tú nos perdonas día a día, a cada instante, a cada segundo. Padre Celestial, permítenos tener ese corazón de Jesús
para reconocer verdaderamente que sin ti no somos nada. Regálanos ese corazón sangrante, doliente, para no renegar en toda circunstancia de dolor que vivimos, en toda tribulación. Permítenos, amado Dios, que cada palabra que esta noche fue proclamada por Pedro Pablo Casas sea taladrada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, para que durante todos estos días y durante nuestra vida la tengamos presente y logremos entender ese amor infinito e invaluable que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Santo, perdón por todas las veces que no entendemos el dolor de nuestros hermanos, por todas las veces que no entendemos el porqué de cada realidad, el porqué de cada situación, el porqué no tener esa santidad como la tienen y la han tenido tantos santos. Permítenos, amado Dios, que logremos en este caminar llegar a ser santos y poder lograr tener santos hogares, familias santas, hijos santos, comunidades santas y una iglesia santa. Te pedimos, Padre Santo, por la Iglesia Universal, por los sacerdotes, diáconos, obispos, misioneros, religiosas, por todos los predicadores, amado Dios. Permítenos, Santo Espíritu de Dios, que sea derramada esa poderosa unción en cada uno de esos corazones y en los corazones nuestros. Permítenos, amado Dios, que por medio de esos sentimientos de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús, podamos liberar y sanarnos, no nosotros solamente, sino también todos esos regalos maravillosos de todas las personas que entran en nuestras vidas, que podamos también reparar, amado Dios, a todas aquellas daños que hemos generado en los corazones de las personas que ya pasaron y no se encuentran en ellas. Te pedimos, Padre Santo, que tengamos ese corazón de María para poder decir sí a nuestra salvación. Podamos reconocer el pecado, la misericordia y ese infinito amor invaluable de la Santísima Trinidad. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, amado Dios, esta noche. Permítenos, amado Dios, que todas aquellas personas quienes nos han pedido oración sean escuchadas esas plegarias y súplicas. Te las presentamos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Las bañamos y las sumergimos en la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo, para que seamos todos sanos, liberados y logremos reparar en ese infinito amor y misericordia que Dios ha permitido para con cada uno de nosotros, porque día a día somos un milagro viviente del amor del Padre, del amor del Hijo y del amor del Espíritu Santo. Te presentamos, amado Dios, ese dolor de aquellas personas y familias que están viviendo la partida de sus seres queridos. Te pedimos, Padre Santo, que con ese amor infinito que tanto nos amas, logres abrazar esos corazones y sanarlos, que sientan esa paz y ese gozo que solamente tú sabes dar, que seas tú, mamita María, derramando y depositando las virtudes en todas las madres, en todas las mujeres del mundo, y que con las virtudes de San José sean estos hombres varones de cada hogar, de cada comunidad y de la iglesia, reflejando las virtudes de nuestro patriarca de la iglesia, San José. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te pedimos, Padre Santo, que nunca dejemos de levantar nuestras manos para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, y que logremos que nuestra vida la podamos vivir siempre en un eterno Pentecostés.
la unción que me hace. Sí, Señor, esta noche levantamos las manos para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Te presentamos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, amado Dios, a cada una de las personas que se encuentran en esta reunión, a todas las personas que esta noche se encuentran congregadas en todo el mundo, como cuerpo místico de Cristo, haciendo oración, elevando en la plegaria del cielo. Levantamos las manos, Señor, esta noche para reconocer que sin ti no somos nada, para agradecerte por esta noche de predicación, por agradecerte, amado Dios, porque por medio de esta pandemia muchos nos hemos acercado a ti. Te pedimos perdón porque también nos hemos alejado. Te presentamos, amado Dios, a toda la iglesia. Te presentamos, amado Dios, al Santo Padre. Te presentamos, amado Dios, a los sacerdotes. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos hablado de ella y no hemos reconocido de que nos falta orar y ponernos al servicio tuyo, Señor. Te presentamos nuestros hijos, amado Dios, su presente, su futuro. Te presentamos los niños, amado Dios. Te presentamos nuestra nación Colombia. Te pedimos, Padre Santo, que en esa infinita misericordia que has tenido para con ella, la sigas teniendo aún más. Porque sabemos, Señor, que las generaciones futuras en las que se están levantando hoy en día van a ser generaciones las cuales van a levantar con testimonio, con fe, con un amor ardiente en esa luz que no solamente será para nuestra nación Colombia, sino para futuras naciones. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por cada uno de los hogares, por los matrimonios de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, por los futuros hogares de nuestros hijos y por los nuestros. Te presentamos, amado Dios, las instituciones educativas. Te pedimos, Padre Santo, que derrames tu poderosa unción y los sentimientos del Sagrado Corazón de Jesús en todos los rectores, en los profesores, en los alumnos, amado Dios, para que den apertura al conocimiento, para ser unas mejores personas, a lograr la mejor humanidad. Te glorificamos, amado Dios, también por todas aquellas personas que en algún momento cometieron un error, pero que en medio de ese error han reconocido y han buscado la salvación y te han buscado a ti. Te pedimos por todos los presos, todos los que se encuentran abandonados en las cárceles, los que están secuestrados. Te pedimos también, Señor, por todas aquellas personas que se han equivocado y han tomado una arma para atentar contra otros, muchas veces sin conocerlo y por una guerra que no tiene sentido, Señor. Te pedimos por todos ellos, por todos los que estamos presos del pecado, amado Dios. Confiamos plenamente en ti, al igual que todos los enfermos del mundo. Te presentamos los que están contagiados de COVID, Señor, los que están en las UCI, los que están ahorita en todas las tribulaciones, los que están sumergidos en las drogas, en el alcohol, en los vicios, Señor. Aquí estamos, Señor, en la brecha, como tú lo dices, Señor, en tu santa palabra. Estás buscando soldados para que tomen tu palabra y para que te sirvamos, Señor. Bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado sea tu santo nombre por toda la eternidad. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos en esta noche por su compañía. En especial, mil gracias, Pedro Pablo, por esa maravillosa charla que nos has regalado. Dios te pague con un pedacito de cielo y el Señor te espere con los brazos abiertos a la hora de la reconciliación con Él. Muchas gracias de verdad, de corazón, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Dios mediante, en 15 días nos volveremos a encontrar con otro tema. Y nada, cordialmente invitados, rogarles que continuemos mucho en oración por todas las personas que lo necesitan. Roguemos por nuestros sacerdotes y por todas las personas que necesitan oración. Hemos tenido en el grupo muy buenas experiencias
en oración por aquellas personas que han estado internados en UCI y que gracias a la misericordia del Señor han logrado salir adelante. Esto nos ha de servir de motivación para que continuemos en este proceso de oración y entendamos que la única oración que el Señor no escucha es la que no hacemos. Una feliz noche para todos. Mil gracias por su compañía. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Terminamos con un